Eh, ¿Listo? Exactamente, listo. Listo, entonces ahora te comparto pantalla, compartir pantalla. Listo, Perfecto. listo. Perfecto. Entonces, empecemos por las dudas que tú tenías. Abre Mendeley ahí en tu computador y empezamos por las dudas que tienes. Exacto. Eh, bueno, listo, sí, porque son unas en local y otras de cómo lo que voy encontrando en la nube lo puedo ir como actualizando en Mendeley. Listo. Tú cuando instalaste el Mendeley, descargaste la opción de el plugin para importador web. No, la verdad yo solamente descargué Mendeley. Listo. Ok. Listo. Entonces, porque hay una opción que es un importador web. Ya, El plugin en el computador y lo que él hace es facilitarte agregar una cita a tu Mendeley, bueno, si quieres, una entonces fuente. miramos qué es lo que tengo instalado y me dices qué es lo que tengo que bajar o qué tengo que desinstalar y lo hacemos. Exacto. Listo. Espérate, le echo carbón a ver si avanza. Con malo que tengo una reunión con un profesor a las 3, así que nos toca confiar que no llegue muy Muy puntual. puntual. Si no, nos tocaría intentar resolver la mayor cantidad de dudas que tengas en estos 15 minutos. Listo, dale. De pronto, luego para seguir trabajando, ¿te parece? Dale, dale, perfecto, no hay problema. Ay, Dios. Bueno, así es la tecnología. Mm, en ocasiones nos falla, Listo, pero bueno, aquí ya cargó, listo. Perfecto. Amplía, por favor, toda la pantalla. sí, listo. Listo. Tiéndele, o sea, en este momento no has agregado absolutamente nada. No, nada. Listo, perfecto. Entonces, cuando de pronto ya estuviste cacharreando cómo utilizarlo o vamos a empezar de cero de cero. Nada, nada, no he cacharreado nada de este tema. Bueno, perfecto. Entonces, vamos primero a la opción de Tools en la parte superior. Sí, Ahí hay dos opciones, uno que es el Web Importer y el otro que es el plugin de Word. sí, La idea es que tengas instalados los dos. sí. Entonces, Este parece que ya instala está ese. instalado. Ajá. Ahora instala el Web Importer. Listo. En algunos casos en Word no nos aparece, pero lo que hacemos es desinstalarlo y volverlo a instalar y reiniciar el programa y él automático vuelve a sincronizarse con el Word, que es como donde más lo necesitamos. Exactamente. Listo. ¿Lo descargo? Sí, por favor. Descargar, ¿cierto? Importar web Mendeley. Y Solamente. lo descarga. Exacto, descárgalo para el navegador que necesita. Listo. Descarga Mendeley Mm, Desktop para Windows. pero no, pero ese es el... No, ese es el Mendeley completo. Y ¿No te descargó automáticamente? No, no te descargó automáticamente. Dale a regresar, por favor. Dale a regresar nuevamente. Selecciona el navegador, abajo para tener navegador, Chrome. y baja un poquito, baja. Creo que no sé si la opción está más abajo. Es la extensión del Ahí está, navegador. míralo ahí. Exacto, esa es la extensión que necesitamos. Añadir a Chrome.
Ese es útil en la medida que das documentación en la web y pues lo que haces es importarla directamente al programa. Listo, magnífico. O sea que lo que haga online me queda de una vez actualizado en local. Lo que hagas online es que abres el programa en la nube. Sí, Sí, se supone que sí, o sea, se supone que igual cualquier inserción que tú hagas en tu Mendeley, cuando estás en la nube, él debe verse reflejado en el software de la computadora. sí. Siempre y cuando la computadora tenga acceso a Internet, él debe sincronizar automáticamente. Listo, mira, ya acá aparece. Exacto, ahí ya está. Bueno, por ahora dejémoslo ahí. Sí, Y vamos a cargar los documentos a tu Mendeley para que veamos cómo funciona. listo. Entonces, la primera, tienes varias formas de cargar la documentación. Sí, La más sencilla es cuando tú cargas una carpeta o cargas un archivo. sí. ¿Sí? En este caso, ustedes tenían que ir creando una carpeta. ¿Tú ya la tienes creada? Sí, yo tengo una de habilidades blandas, otra de turismo. Listo, entonces vamos a cargar una de esas carpetas. Entonces vamos, que Desde dice acá. add, en la parte, Ah, exacto, ahí donde estás, le das en la flecha y le dices, folder. ahí donde estás, sí señor. Listo. Te abre esa ventana y lo que tú haces es buscarla en el computador. Listo. En C, en Adrián. Ajá. Dropbox. Lanzamiento. ¿Dónde está maestría? La tesis maestría. Habilidades blandas. Entonces voy a subir esta de revisión bibliográfica. Listo. Y Y le dices OK. Ah, tienes raíz. subcarpetas. Sí, Ah, los caramba, tengo listo. separados por raíz o clásicos, por tronco. Ah, porque funcionó el árbol de la ciencia. ¿Sí? Ah, qué Sí. bien. Con Alex, con Alexander, perdón. Bueno, entonces mira que lo que él hace es importarte todo en un solo, en la misma, en un primer pantallazo. Sí. Como tú lo tienes dividido por carpetas, lo que tienes que hacer es crear carpetas e ir organizando tu información tal cual como la tienes en tu computador. ¿Cómo creo ¿Sí? la carpeta? Mira la opción, la barra izquierda, donde tienes All Documents, Sí. mis publicaciones. Ahí en las últimas opciones, luego de mis Crear publicaciones, folder. tienes la opción de crear folder. Sí. Entonces creas la carpeta tal cual como se llama en tu computador. Ah, entonces, a ver, ¿cómo es que se llama? Bueno, no importa. Tesis. Ay, sacó. Tesis, Rivex. Subiste tronco, creo. Ah, pero ¿la tengo que crear en la misma secuencia o los voy a hacer? Ah, O pues la los idea dos? es que los que tú cargaste fueron los de tronco, o sea, que no se te vayan a confundir después porque Listo. va a ser un lío. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo veo los que subí? Entonces, vuelve a El Mendeley documento. y le dices 1, todos 2, los 3, documentos. 4, 5. No, los que subieran raíz. Sí, bueno, entonces crea la carpeta de una vez raíz. Control C, crear folder. Ya. Perfecto. Entonces ya tienes tu primer carpeta. Ir a todos los documentos, Documents. selecciónalos todos, desde abajo hacia arriba, selecciónalos, los puedes seleccionar con el mouse o los seleccionas con Shift. Sí. Y los vas a arrastrar hasta la carpeta que recién creaste con el mouse.
Los vas a arrastrar exacto, desde el tablero hasta la carpeta. Ya. Hay que tenerles paciencia. Exacto. Todo, si el computador tiene mucha información, tienes que tenerle paciencia porque el programa siempre es un poco pesadito. Ya. Listo, párate ahí en la carpeta, por favor, dale clic, a ver si ya están allí. Ya, artículos clásicos o raíz. Listo, ya, entonces en este momento ya tienes una primer carpeta creada que documentos que se llaman así como tú los necesitas, ¿cierto? Que son los artículos de raíz. Sí. Así puedes crear todas las carpetas. Entonces, cuando tú necesites esos artículos específicamente, pues vas a esa carpeta. Sí. Tienes que tener presente que siempre te los va a mostrar en todos los documentos. O sea, si yo ¿Sí? los quiero ver todos, los veo acá. Pero si los quiero ver Exacto, segmentados, los veo por carpeta. exacto. Sí. Los ves por carpeta. Entonces, así, esa es la primera forma de cargar información y la forma más sencilla. Sí. Entonces, tú coges un folder y lo cargas a Mendeley, o tú coges un archivo solo y lo cargas a Mendeley. Ya. Digamos que la parte más difícil es cuando tú tienes que cargar un documento manual, cuando tienes que hacer una entrada manual. Sí. Entonces, vas a la opción de Add, en Sí. la flechita que está mirando hacia abajo, y le dices opción agregar entrada manual. Sí. Y él te sale, pues te va a sacar esta pantalla. Y tú lo que tienes que hacer ahí es revisar qué tipo de material es el que tienes. Digamos que tú tienes un libro que es muy, muy, muy antiguo, o la sección de un libro. Entonces Sí. tú revisas todas las opciones que tienes. Mira que hay muchísimas. Tienes programa de computadora, conferencia, una película, un documento genérico, Sí. tienes leyes, tienes documentos de audio. ¿Por qué? Porque se supone que diferenciar absolutamente todo, ¿cierto? Entonces, como hay tantos documentos que están clasificados de tantas maneras, lo que tú tienes que escoger es la tipología de documento que vas a cargar manual. Sí. Digamos, hagamos el ejemplo con la tesis. Con la opción, dale ahí opción tesis. Está en Tesis. los últimos. Entonces, mira que él te muestra unos campos de datos. Ahí donde dice que no tiene título, es donde tú colocas el título de la tesis. Sí. Hagamos un ejemplo simple, ponle A, simplemente. Sí. En autores, bueno, antes de que se me pase, los campos de datos tú tienes que utilizar signos de puntuación, exceptuando en donde tienes que colocar nombres de personas. Allí simplemente utilizas la coma como lo está mostrando el ejemplo. Sí. Primero el apellido del autor, lo separas por una coma, espacio y luego el nombre completo. Sí. Entonces tienes que tener mucho cuidado porque en muchas ocasiones pues a uno se le pasa colocar la coma, y con la coma es con lo que el programa identifica es un nombre. Sí, algo así. Entonces, exacto. Si tienes varios autores, lo único que tienes que hacer es darle enter. No le tienes que poner puntos, sino que simplemente al darle enter, él te abre otro campo y así sucesivamente con la cantidad de autores que tú necesites. Ya. Resulta que hay otra opción y es los autores institucionales. Entonces, los autores institucionales son, por ejemplo, Ministerio de Educación, ONU, UNESCO, todo lo que sean instituciones. Sí. Estas instituciones, por obvias razones, pues no se puede separar apellido como a nombre. Entonces, cuando tú, dale enter, cuando tú vayas escribiendo, diga ministerio, mira que te aparece una opción en la partecita de abajo que dice institución, organización. Sí. Tan pronto tú terminas de escribir el nombre, le das clic en institución, organización.
Entonces, el programa va a entender que el nombre es un nombre institucional y así no te va a modificar automáticamente como si fuera del interior ministerio. Ah, bueno, ¿Sí? perfecto. Si das esa opción, él te lo cambia siempre como si estuviera rastreando un apellido, coma, un nombre. Listo. Es importante que agregues entonces en los siguientes campos de datos el año, el número de páginas total del documento. El abstract no es necesario, el abstract lo puedes colocar tú siempre y cuando lo tengas del documento. Es el abstract del... Ahí no es un abstract que tú te inventas ni que tú haces, sino el abstract del documento original. ¿Listo? En las tags tú utilizas la clasificación temática que yo les contaba ese día, el jueves de la semana pasada. Entonces, con las tags son las palabras que ustedes van haciendo de clasificación de sus artículos. O sea que si fuera habilidades blandas, entonces sería, colocaría habilidades blandas, o si fuera turismo, entonces sería turismo, o si fuera Efectivo, niveles laborales, niveles laborales, o estratégico, táctico, operativo, los elementos que me sirven de filtro. efectivamente, así es. En las palabras claves del autor, tú solo ubicas las palabras claves del autor que están en ese documento específico. Sí, ¿Sí? Tú no puedes allí colocar palabras clave que tú te inventas propios. porque esas son pues las del autor. Ya, El departamento es el departamento al cual pertenece esa persona que hizo esa tesis, digamos departamento de administración. ya. Entonces en este caso será departamento de administración o facultad o programa y universidad y tipo de tesis, si es una tesis de pregrado, si es una tesis de maestría, si es una tesis de doctorado. Listo. Tesis, maestría. Digamos maestría, y le dices guardar. Sí, Si tienes el URL, si tienes la dirección URL, la colocas. Si no la tienes, pues no hay problema, listo. sí. Y le dices guardar. Listo. Antes de que sigamos avanzando, tienes que, para siempre que hagas algún cambio, tienes que ir a sincronizar. Entonces, fíjate debajo de herramientas, ahí tienes sincronizar, simplemente le dices ahí y esperas que el programa como que refresque toda la información. Ya. Entonces, siempre que realices algún cambio, dale sincronizar para que te aparezca en cualquier computadora donde tú abras el programa con tu usuario y contraseña. Ya, perfecto. Entonces, así es como haces las entradas manuales. Esas entradas manuales nos sirven cuando tenemos un documento en físico o algún documento que no está en la web y que no podemos importar. Ya, listo. Si tú, ahí donde estás mirando la flechita, mira que tienes varios filtros. Entonces tú puedes buscar tu información según las palabras claves del autor, según los autores, según tus propias tags, o sea, tus propias palabras, o según las publicaciones. Digamos que pertenece a la Universidad Nacional, entonces te va a agrupar todas las que sean Universidad Nacional por revista, como te aparecen algunas allí. Sí. Listo. Entonces vamos a hacer el ejercicio con esos que tienes hasta el momento. Sí. Resulta que lo más importante de la información que tienes allí es que los metadatos estén correctos. Sí. ¿Listo? Borra ese primer ejercicio que es ese que hicimos manual. Dale, te paras ahí y le dices suprimir. Delete document. Ya. Entonces vamos a ir al de Butler, al primer documento que tienes allí. Sí. Y le vas a dar doble clic. Ya. Entonces mira, resulta que él nos abre el documento en una nueva pestaña. Entonces nos va a permitir verificar que la información que está en el lado derecho de la pantalla, que la información del documento esté correcta. Entonces revisemos el título. El título no está correcto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Modificar el título. Entonces tienes que ¿Qué, eliminarle qué tiene desde de malo? que mira que te está mostrando change o
Remote Island Overhaul a Century View Project. ¿Sí ves? Esa parte no pertenece al título. Ah, bueno, desde acá. Exacto. Entonces, tomar y eliminarle ese pedacito. Sí. Entonces, eso es lo que es, digamos que esa es la parte un poco más tediosa de todo el ejercicio, O que sea, tú es tienes que limpiar todos los revisar. documentos. O sea, limpiar Exacto. esa información. Que todos los metadatos estén acordes al documento que tú tienes, Sí, que coincidan a la perfección. ¿Por qué? Porque de eso va a depender la bibliografía que tú vas a colocar en tu tesis. ya. ¿Y dónde Entonces, si aparece, se por te va, ejemplo, de dónde es el documento? Universidad de Western Ontario. ahí es de Canadá, tienes Canadá. que navegar en el artículo, baja de pronto, baja en el artículo, no en, exacto, baja allí, vamos a mirar qué opciones nos dan. Entonces, mira que ahí nos muestra que es la revista canadiense de geografía, Sí, que es de 1980, sí. que es ese volumen y ese número, o sea que está correcto. ¿Dónde Es veo de la ese volumen? página, ¿Dónde veo ese volumen? mira al lado de donde está el nombre de la revista. Súbelo un poquitico, súbelo, súbelo. Ah, acá está. El volumen siempre aparece primero y el issues siempre aparece después o entre paréntesis. Sí, Listo para que lo tengas en cuenta. sí. Y el número de páginas. Entonces ahí nos dice que es de la página 15, de la 5 a la 12. Entonces verifica que efectivamente vaya hasta la página 2. Ah, 12. Perfecto. Sí, ¿Listo? Entonces, todos los datos que necesitamos están correctos. sí, Entonces, sube en la barra lateral derecha donde están los metadatos, sube, sí, ve ya. al inicio y allí te aparece una opción que es la opción de notas. Sí, Estás en detalles. Si le das clic en notas, es lo que yo les explicaba, que en ese campo ustedes pueden guardar cuanta cantidad de notas quieran sobre ese artículo, sí. para no tener que ir a hacer doble clic en el artículo y abrirlo, sino que simplemente mirarlo desde la pantalla principal del Mendeley. O sea, si lo miro acá, este que está acá, entonces me paso acá. Exacto. Y mira, no tienes que desplegarlo, sino que buscas las notas, ya buscas toda la información que tú depuraste de ese O sea que esta es artículo como que tú crees que va a ser como el Cardex de notas, como las fichas, pues como las anotaciones que uno va haciendo en la lectura. efectivamente, tal cual. Esas son las anotaciones que uno va haciendo en la lectura. Ya. Lo importante es que Y siempre que hagas una nota, cuando vaya a hacer una nota, ¿señalo acá en la parte de donde estoy sacando la nota o no es necesario? exacto, entonces vas a hacer una nota, vas a copiar una parte textual del texto que te sirve. Copia un pedacito por allí textual, copia uno o dos renglones. Listo. Entonces, hay documentos que se dejan copiar, hay documentos que no se dejan copiar. Los que se dejen copiar simplemente tendrás que darle control C, control V, y los que no, pues tendrás que digitarlos a mano. ¿Listo? Sí. Ya. Digamos que esa parte la necesitas, es importante y como es textual, instantáneamente debes colocarle las comillas para que no se te vaya a confundir con una anotación que sea tuya. Sí. Si cierras comillas y al final abres paréntesis y le colocas página, esta sería la página 5. ¿Sí? Entonces, ¿Peaje lo más, o cómo se coloca? O no página. tienes que, puedes ponerle simplemente el 5, porque la página la tienes que, ya te voy a explicar más adelante cómo le agregas la página. O sea, Ya. aquí son Sí. notas de referencia que te van a permitir a ti construir el artículo o la tesis. Exacto. Bueno, ahora digamos que ya miraste todo lo que necesitabas de ese documento, puedes cerrar el documento que está Se cierra y el... vuelves, exacto, cierra ahí y vuelves a tu página principal, a tu librería. Ya. Sincronizar para que no se te vayan de pronto a modificar los cambios. Sí. Entonces ya tenemos el primer documento organizado por lo menos en metadatos, ¿listo?
Vamos Sí, a ver el segundo documento que tiene varios autores listo. Detalles. en detalles. Entonces, vamos a buscar el nombre, No, solamente es testing, Crompton. míralo ahí No, de... Crompton, John L. Crompton y John A. P. Entonces, ahí será, Crompton, abre el título está correcto, abre los autores. Ahí donde tienes la opción de los autores, ábrelo ahí, por favor. Mira que te lo puso automáticamente. Lo único que tienes que hacer es eliminar el punto que está después de la L. Sí, Exacto. Eso es lo único que tienes que hacer. Y vamos a mirar los otros datos de la publicación. Entonces, esos que hemos mirado son artículos de Journal. ya, Si porque tú, él lo separa directamente con un punto. exacto, él solito cuando lo insertemos en el documento de Word, él va a hacer el ejercicio de ponerlo solo. Ya, listo. Por eso nosotros no utilizamos los datos, los signos de puntuación, Solamente simplemente la coma. la coma. Listo. Bueno, vamos a mirar, vamos a la primera página del artículo, por favor, para que miremos esos datos que aparecen ahí, Sí. para verificar que sean correctos. El nombre de la revista es el correcto, es Journal of Travel Research. Volumen Y 37, noviembre del 98. El issue, ¿de dónde lo sacaría? esa es una excelente pregunta. Ahí, por ejemplo, no tiene issues. Sí, Entonces, lo mejor es eliminarle ese 2 que aparece ahí. ya. Entonces, no tiene número, solo volumen y de la 20 a de la 120 a la 130. Mira que él te coloca un resumen, un abstract. Lo que tienes que verificar es que ese abstract sea correcto. Si no es correcto, debes eliminarlo de tu base. Si es Es este de correcto, lo acá. dejas ahí. Exacto, no está tal cual, entonces está bien. Sí, Listo. Entonces, ya ese es el segundo que está depurado. listo. Mira Y que estos el, otros datos que aparecen acá de las palabras del autor, ¿de dónde las habrá sacado? miremos de dónde sacó esas palabras. Ahí no hay palabras de autor. Economic Impact. A ver, turismo, impacto económico e impacto ambiental. ¿Tienes una primera página? ¿O esa es la primera página? No, Esa hay es la una primera página que es esta. tan, 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 tan. De pronto lo que él hace es recuperar las palabras clave de los indexadores, pero en ese caso, como no aparece dentro del artículo, lo vamos a eliminar. Entonces, elimina las palabras clave del autor. Ya. O sea, todo lo que no sea evidente en el documento Es mejor eliminarlo. es mejor quitarlo. En las palabras clave, también es en otro campo de datos donde utilizamos signos de puntuación. Todo tag o toda palabra clave debe ir separada por... Debe ir separada, ¿por qué? Por coma. Hola, 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 Minerva. Hola. Ah, ya. Hola, ¿listo? ¿Me escuchas? Bueno, volvimos. Dale. Entonces, me dijiste que en las palabras clave, en los tags y en los autores siempre se utiliza coma. En los autores siempre se utiliza coma, simplemente para separar apellido del nombre. Sí. Y en las palabras clave, con coma también. Acá en estas de las palabras clave del autor y en las de los tags. Ah, es punto y coma. ¿Listo? Entonces, digamos, hay cultura. Entonces será cultura, punto y coma, educación, punto y coma. Así las palabras o las que tú definas.
Sobre Ya. todo las palabras claves del autor, pues las que aparezcan en el artículo o documento. Y son con punto y Y coma también. punto y coma también. Listo. Mira que la ventaja que tiene Mendeley es que siempre te coloca como El el ejemplito. ejemplo. Sí. Listo, entonces vamos a cerrar ese documento que tienen DOI. Entonces, como hay algunos archivos que tienen DOI, si está explícito lo dejamos, si no está explícito igual lo eliminamos, ¿vale? Entonces míralo allá arriba. Sí. Eh, Míralo acá. Míralo acá y es correcto, ¿no? Sí. Entonces está correcto, entonces lo dejamos ahí. Y el ISBN. No lo veo, no lo veo como explícito, es mejor eliminarlo. Pues ya con el, digamos que el DOI arrasa un poquito con el tema del ISBN. ISSN. Ah, Bueno, listo. Entonces cierro este entonces, cierra ese documento, y sincronizo otra vez. exacto. Puedes de pronto hacer un bloque, digamos, hacer todo este bloque y luego cuando termines de hacer el bloque le das sincronizar. Ah, bueno, listo, perfecto. Listo. Entonces acá la idea es que cree tantas carpetas como divisiones de artículos tenga. Exacto, tú creas cuantas carpetas necesitas, o sea, cuantas Listo. carpetas necesites para organizar tu información. Listo. ¿Y cómo hago, por ejemplo, si voy a crear una segunda carpeta, cómo hago para diferenciar los artículos que están en una de los que están en otra? Tú los almacenas allí. Entonces, digamos que ya tienes una carpeta que se llama artículo raíz. Sí, Crea otra carpeta que sean los artículos listo. de tronco Sí. o los artículos hojas, porque en los troncos tienes varias divisiones también, ¿cierto? No, en los troncos tengo también, son como 7 u 8 artículos. Listo. Entonces, cuando Listo. ya creaste la carpeta, ¿Sí? seleccionas la carpeta y miras y te das cuenta que está vacía. ¿Sí? Entonces, quédate ahí en el clic en la carpeta, o sea, que quede seleccionada y le dices ahí en Add y le agregas el folder. ¿Agrego adherir folder o adherir Eh, archivos? Puedes cargarlo de las dos maneras, pero como tú ya lo tienes en un folder, es mejor que agregues el folder. Listo. Entonces voy exactamente a buscar el mismo. Exacto. Si no existiera el folder, si tú no tuvieras el folder, tendrías que cargar el archivo solamente. Pero como ya lo tienes en carpeta, pues es más sencillo el ejercicio. Artículos, tronco, estructura. Ok. Y Ah, mira que él va a cargar directamente a la carpeta que tú creaste. sí. Entonces, si te pasas artículos raíz, pues solo verás los de raíz. Si te pasas artículos troncos, solo verás los de tronco. Y si me paso a Pero si te todos, pasas a todos, te va a mostrar todos los artículos. listo. Ah, qué bien. Listo. Entonces, lo importante es que toda la información la vayas revisando, vayas organizando, vayas mirando. Por ejemplo, a veces se descarga un PDF que no es un artículo, sino una tesis, entonces tendrás que cambiarle la tipología. Sí. Dependiendo de la tipología, él te pide una información que es obligatoria y una que no. Sí. Pero como cada uno tiene su particularidad, en la medida que lo vayas organizando y le veas dificultades, pues te voy Y la, solucionando. Por ejemplo, la información que es obligatoria es esta de acá, autor, el... exacto, autor, nombre del documento, journal, si es un artículo de revista, año, volumen, páginas. sí. Y el DOI, si tiene el DOI. Ah, Esos son los obligatorios. ya toda la otra información, si no está explícita acá, entonces la saco. Exacto. Para tener una base de datos muy sólida o puedes dejarla vacía. No te va a afectar en la bibliografía. O sea, esos datos que te digo que son obligatorios son los que aparecen relacionados en la bibliografía. Ya. Por ejemplo, este que no se llama Book Reviews. Ah, no, mentiras que sí. No, no se llama book reviews, sube un poquitín, se llama, ay, te bajaste mucho, ahí, Leisure, es ese, conceptos y métodos. Ese Este. es el título del documento. Entonces lo que hago acá es cambiar este por el...
es cambiarlo. Control C. Por este. Reviso lo de los autores. Este que tiene tan poquitos. Que tiene tan poquitos, tienes que ponerlos tal cual como están ahí, porque mira que él te está mostrando cómo citar este artículo. Entonces, lo importante es que tú los coloques separados. Joan, T, le das enter. Están, Paul Cropton, lo pones completo. ¿Sí? Tal cual como te aparecen a ti ahí. Así como está acá, está mal citado. Ah, no. Sí, no, Ah, no, mira que no. es que solo no aparecen los otros, pero sí aparece Exacto. Tienes entre que darle otros. siempre enter para que te los muestre todos. Sí, O sea, tienes que darle clic ahí y ahí ya te muestra todos. exactamente. Pero hay Solo, unos que solo no te van a válido que estén aparecer bien. igualito. Solo válido que estén igualito. Exacto, que estén iguales y le eliminas los puntos finales. No el punto intermedio, sino el punto final. Por ejemplo, en este que El es punto de David esa H, RL, entonces elimino este. exacto. Solo los puntos finales. En este H, elimino este. En este Abajo H, tiene eso. elimino este. El primero también tiene un punto. Y el primero, listo. Listo. Listo, entonces ahí ya te quedó bien. Listo. Revisemos los otros. Se llama Planning. Yo creo que no se llama así. Se llama, va completo, dice book Review. Entonces al inicio tienes que complementarle Book Review. Book Reviews. Exacto. Ah, yo no me lo dejo tomar. Baja ahí donde dice cómo citar este artículo, que ahí lo tienes a la mano. Ahí, míralo ahí. Book Reviews. Y así, coma. Sí, señor, tienes que ponerlo completo. Listo, Planning Outlook. Acá no dejo la coma al final, ¿cierto? Hola. Listo, ahí lo tienes bien. 2011. 2011. Volumen 22 y su 2. Sí, señor. De la 81 al 84 y ya. Y el DOI. Solo tengo una duda. Mira que a ti te está apareciendo 2011 y la fecha que aparece ahí es 1979. Entonces tienes que ponerle la fecha correcta, o sea, tienes que cambiarle la fecha, es 1979. Por esta, de acá. Sí, señor, esa que tienes ahí. Ya. Listo. O sea, siempre me ciño a donde, si tiene la forma de citarlo ahí mismo, tal cual como esté en la cita. Sí, señor, tal cual. Listo. Y el DOI, Ahora, el 580, DOI, es el mismo. perfecto, Y el ISBN, que no se ve, entonces lo puedo eliminar. es mejor. Listo. Ahora, sincronizar si quieres de una vez y guardas. Listo. Mostrar, entonces, recuerda que tienes que mirar uno por uno. Sí. Y ahora vamos a hacer el ejercicio en el Word, ¿vale? Para que veas cómo funciona el Necesito. programa. Entonces, Abre un Word. necesito, sí, señor, abres un Word. Word. A ver. Bueno, estuvimos de buenas que el profesor no vino a las 3 en punto. Sí, sí, afortunadamente. Adrián Vargas, planeación inicial. Este. Listo. Recomiendan que todo ya se empiece a montar en el formato de la tesis, ¿cierto? Pues es lo mejor porque te va a ahorrar mucho tiempo. Listo. Porque a veces uno cree que la arquitectura demora, o sea, que la pintura del documento es lo que menos demora y a veces eso es lo que más tiempo quita. Listo.
Entonces, en la medida que vayas escribiendo, es mejor que vayas colocando en el formato. Listo, de una. Y por ahí derecho, si sabes cómo crear las tablas, las tablas de ilustración, o que de una vez lo vayas como generando en el documento de Word. Ni idea, pero miro. Bueno, no, ese te lo puedo explicar luego con un poquito más de tiempo. Listo, vale. Entonces, digamos que por Digamos ejemplo, que tú estás en ese proceso de inspiración y ya escribiste todo eso que tienes ahí. sí, Necesitamos que te pares en algún lugar para que acá. Supongamos que ahí voy a hacer una referencia. eh, que ahí vas a hacer una referencia. Entonces le dices referencias, dale clic ahí en referencias donde tienes la flecha. Mendeley. Y mira que ya te apareció Mendeley. Entonces vamos a olvidarnos de ese que ya se llama citas y bibliografía, que es macabro, ¿Sí? de Word, es pésimo, y vamos a trabajar es con ese Mendeley. Entonces vas a darle insertar, Acá. Y ser una pantalla pequeñita, no es esa la que... una pantalla muy, muy, muy pequeña cuando le dices insertar citación. Ah, ¿utilizó cuál? ¿El mejor este? ¿Abrir el Mendeley? Hola. ¿Listo? Dale. Dale, cierra esa opción. ¿A cuál le doy Y clic? dale Referencias. referencias, Insertar insertar citación. citación, ¿Sí? y ahí te sale esa barra. Entonces, digamos que tú vas a hacer, busca cualquier persona que tengas ahí, o dale la tecla A para que él te muestre varias opciones. Butler. Entonces, digamos que, mira, él te muestra todas esas opciones. Entonces, tú buscas el documento que necesitas y lo seleccionas. Sí. Le das clic, no le vayas a dar OK todavía, y digamos que necesitas insertar el número de página porque hiciste una cita textual. Entonces, con la flecha atrás de tu computador, dale borrar a esa, te borras hasta el punto y coma. Y borra el punto y coma también. Sí. Entonces, mira que te sale la opción de página. Entonces, si necesitas hacer la cita textual, tú vas ahí y le das página. Sí. Si no tienes página porque el documento no está paginado o es un documento HTML, Sí. que no tiene paginación, deberás trabajar con párrafos. Entonces, simplemente tienes que cambiar la opción a parágrafo. Parágrafo. Entonces, digamos que es el párrafo 5. Entonces, le colocas ahí al frente 5 Sí. y le dices OK. Ya te voy a explicar para qué sirven las demás opciones. Por ahora, darle OK. Sí. Entonces, mira, él ya lo colocó. Lo Listo. único que tú tienes que hacer es después de turístico punto, darle un espacio para que no se te vaya a pegar del signo de puntuación. O sea, siempre tiene que separar el signo de puntuación. Listo. Ya. Ahora, digamos que tú ya mencionaste al autor. Sí. O sea, tú vienes escribiendo y tú en la escritura dices, según, eh, no sé, según Carvajal. Y le No, dices, el mismo Butler. bueno, entonces, y vea referencias. Según, otra vez insertar. Ajá. Y busca Butler. Dale, elimínale el azul y el punto y coma. Sí. Y le dices suprimir autor. Mira que está debajo de sufijo la opción. Y Ahí. le dices,
¿Listo? ¿Lo tienes? No, solamente me quedé, le quito punto y coma y le digo su primer autor y ¿qué más le digo? Le dices OK. Ok, Entonces, ¿ahí qué va a hacer el programa? Solo te va a poner el año, sí, porque tú ya escribiste Butler antes. Entonces, según Butler, solo necesitas insertar el año para que él te lo coloque en la bibliografía y ya sigues escribiendo lo que tengas que escribir. pero ¿Listo? mira que Butler lo quitó. Ah, lo No, escribo. por eso, entonces tienes que escribirlo tú. O sea, digamos que tú lo estás escribiendo en tu digitación. Sí, Exacto. Entonces, según Butler y ya el número de que necesitamos del documento que te leíste. ya, Entonces, hay uno, cuando uno hace una cita en la que le da importancia al autor, uno menciona al autor y luego coloca la citación, como en el caso de abajo, donde colocaste según Butler. como esto. Sí. Cuando uno hace énfasis en la cita, no en el autor, uno cita como citaste arriba. Sí, Tesis Butler, año y parágrafo. ¿Listo? sí, De la citación que tú vayas a hacer, es como debes ubicar también las citas. ya. ¿Y dónde veo esas citas? Ya, dame un segundito, ya casi. Dale. Vamos a hacer un tercer ejemplo. Ahora resulta que tú necesitas hacer una cita de una persona que fue citada y no, digamos que tú tienes el documento de Carvajal, busca, dame un nombre de otro de tus autores. Simpson. Entonces, vamos a ir A ver, sí, sí, a Simpson. Simpson, listo. Entonces, vamos a ir al Word, vuélvete a Word. Entonces, según, vamos a escribirlo un Carvajal. Voy a colocar por acá. No, no te vayas tan lejos, no, mejor arriba, ahí donde estamos. Listo, dale. Mejor arriba para que tú veas qué va a pasar ahorita cuando le cambiamos unas cositas. Listo. Ponle ahí, según Carvajal, Carvajal. espacio, Sí. y escribe, no sé, un texto cualquiera, o escribe muchas letras. Sí. Listo, perfecto. Resulta que Carvajal no es el autor principal, sino que Carvajal lo citó Simpson. Entonces, tú tienes el texto de Simpson, no de Carvajal, pero Sí. necesitas la cita de. Entonces, dale referencias, insertar citación Referencias, insertar citación. y busca Simpson. Simpson. Sí. Elimina el azul y el punto y coma. Sí. Y en prefijo, en la opción prefijo, escríbele citado en Bien. Sí. y dale OK. ¿Y no le coloco la página donde está citada? Depende, si tú hiciste la cita textual, debes colocarla. Toda cita textual debe llevar o número de página o número de párrafo. Sí. Pero si lo que estás haciendo es una interpretación, no necesitas el número ni de página ni de párrafo. Listo, perfecto. Entonces, Entonces, dale OK. sí. Entonces, mira cómo te apareció. Ya, perfecto. Ese es con el Porque tú prefijo. necesitas ese es con el prefijo. ¿Y cómo es con el sufijo? Normalmente no se utiliza, así que no te preocupes, por eso no te hablé de eso. Ah, bueno, El listo, sufijo perfecto. aparecería después de Simpson. No, pero tranquila, si no se usa, no, tranquila. Sí, o sea, realmente ese no, estos son los tres que más vas a utilizar. Listo. Este es cuando hago un parafraseo y al final quiero colocar en qué parte está ese lugar del parafraseo. O cuando haces una cita textual.
y que tiene importancia es en la cita, no en el autor. Exacto, y que es menos de 40 palabras. No, también se utiliza para más de 40, se O sea, utiliza este para me las sirve dos. para menos de 40, para más de 40, pero cuando solamente quiero hacer énfasis en lo que dije y no en quién lo dijo. Exacto. Listo. Este es cuando quiero hacer énfasis en quién lo dijo, solamente cito el año. Y El este año es, y, espérate, el año y la página si estás haciendo una cita textual, ya, porque funciona igual. Tú puedes hacer una cita textual de menos de 40 o de más de 40, pero darle énfasis al autor. Entonces, solo iría el año y la página. Ahí no le colocamos página porque no la necesitamos, pero digamos que tú la necesitas modificar. ¿Cómo la modificas? sí, Vas a pararte en donde dice 1980, le das clic sí, y vas a referencias. sí. Cuando Editar estás ahí le citación. dices editar citación. Sí, señor. Listo. Eliminas el azul, el punto y coma y le colocas el número de página. Entonces acá cambio Cámbialo parágrafo, a página para página, que vea. 5, suprimir autor, ok. No, no, no lo suprimas, no lo suprimas. No, Ah, bueno, sí, ahí estaba seleccionado, perdón. Sí, ya estaba suprimido. sí, Listo. Entonces, ahí ya haces énfasis en el autor. Entonces, en la anterior, énfasis en la cita. En la que le sigue, énfasis en el autor. sí. Y esta es, ambas son para hacer citas textuales o contextuales. Exacto. Lo mismo la de abajo, también Si fuera en esta de acá textual. arriba una cita contextual, no colocaría página ni parágrafo. La cita contextual tiene elementos explícitos del autor original, debes colocarlo. La Si dentro página o de, el parágrafo. sí, señor. Ni- Si no tiene elementos explícitos, no necesitas colocarle ¿A ni qué la te página refieres ni con el párrafo. elementos explícitos? Por ejemplo, tú estás citando que Butler dice que las organizaciones o las organizaciones dedicadas al turismo son importantes en la medida que promueven la economía de los países. Sí, Eso, digamos que eso fue lo que dijo Butler. Y tú lo estás escribiendo en tus palabras, pero muy cercano a lo que Butler está diciendo. O que utilizas una o dos palabras que son textuales de Butler. sí, Cuando la idea original del autor, que tú es muy, muy, muy explícita, debes colocar el número de página o de párrafo. ya, Cuando no es explícita, o sea, cuando no es fácil de identificar el lenguaje del autor original, no tienes que colocar ni la página ni el párrafo. ya, perfecto. ¿Listo? Y entonces ya en la última citación que hicimos ahí, el último ejemplo de citación es cuando tú necesitas citar a un autor que está con otro autor que es el que tú estás leyendo Sí, y debes darle crédito a ambos personajes. ah, ya, perfecto. ¿Listo? Entonces digamos que Simpson colocó el año original de Carvajal, entonces tú manual el año de Carvajal, ese sí no lo tienes que citar de Mendeley, entonces según Carvajal ponle 1999, cierras paréntesis y ya el resto de la cita como la agregamos con el Mendeley. Ya, perfecto. Listo. Y ahí entonces, ¿cómo se ve el proceso de citación? Listo, entonces vamos a, dale enter ahí donde estás en el 2004, dale enter por favor Sí, y ve a referencias sí, y insertar bibliografía. ya. Ah, ¿Sí ves? Entonces, por eso los metadatos son tan importantes, porque el programa lo hace solo, pero tú le tienes que dar los datos correctos. ah, qué bien, magnífico. Entonces, eso por lo menos ya le ahorra a uno la crisis de contrastar si todos los autores que usó definitivamente están citados en bibliografía y viceversa. Ah, bueno, qué bien, magnífico. ¿Listo? Eso realmente es lo que hace el programa. Ah, Si tú bueno. necesitas cambiarle el simplemente vas a referencias, ¿Cambiarle el guión a qué? el formato de citación, abre referencias.
A ti te van a pedir APA, pero digamos que tú necesitas hacer una publicación y te piden IEEE. Sí, Entonces, donde dice estilo, ahí en las opciones de Mendeley hay uno que dice Style, baja, baja, al ladito, lado derecho, este. ahí él te muestra todos los sistemas de citación que hay. Entonces, Sí. digamos que te piden IEEE, selecciona IEEE. Ah, Entonces, mira que él lo cambia automáticamente y uno no lo tiene que hacer manual. Entonces, es una belleza. uy, sí. Ah, Entonces, por el pero momento, normalmente dejemos este. trabajamos en APA. Exacto. Sí. Listo. Este es Con solo APA. un clic, ese es APA. Y triple es que, Utilizan mucho en ingenierías. sí, Nature lo utilizan mucho en tema de ciencias y de biomédicas y de medicina, sí, de ciencias para la salud. Para nuestro campo también nos solicitan las Humanities, Modern Humanities Association. En ocasiones nos solicitan también la Chicago. Entonces, bueno, todo dependerá del lugar que tú necesites, en el que necesites hacer la publicación. Es APA, entonces no tienes ¿qué que... es esta? American Psychological Association. Exacto, sexta edición. Listo, magnífico. No, Entonces, eso es lo que hace el programa. Entonces, si tú necesitas buscar una cita, entonces te vas a Mendeley y lo sí. que haces es en las notas coger esa cita que ya tenías copiada y traértela con control C para Word y ya está. O sea, esa no la puedes insertar desde ahí. Tienes que ir Por ejemplo, la que al hicimos ahorita. exacto. Entonces ve al escritorio, Voy al escritorio, en este al, artículos, en este no fue, fue en este tampoco, en este tampoco. No. creo que está en donde, en los de tronco estructurales, ¿no? No está en uno de esos. Artículos raíz. No, ese era en los Ahí. raíz. No es en el primero, no fue en el Era, primero que vimos. era en el primero, ¿cierto? Pero no, Sí, pero es que el primero le cambiamos el nombre. ¿Te acuerdas? Creo que es del último. se llama The Es Concept. el que te Este, aparece el este, de este, último. Sí, este. señor. Entonces ahí lo tienes. Entonces, la copio así tal cual, con el 5 y todo. Sí, para que no se te olvide, ya ahorita lo eliminas. Control Entonces lo C. copias, te Esta es vas de para, Ricard también. te vas para Word, ¿Sí? mm, pegas la cita, ¿Sí? eliminas el 5 porque ya tienes presente que es la página 5 y le ¿Sí? dices insertar citación en referencias. Referencias, insertar citación, Butler, Butler, quito esto, punto y coma, página 5. No suprimo el autor y ya, listo. Ahí está. Ah, bueno, perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, recuerda que si necesitas citar, modificar la cita, pues te paras en la cita, que te aparezca gris y luego le dices editar citación. Y si fuera sin comillas, entonces referencia, editar citación, quito esto, quito la página, suprimo el... Ah, no, ahí puedo dejar el nombre y la dejo así. En caso tal de que esto no refiriera exactamente a lo que dijo el autor. Exacto. ¿Y ahí es punto o coma? Punto. No, ahí eliminas el punto y el punto va al final. O sea, si tú estás escribiendo y ese hace parte del párrafo porque tiene menos de 40 palabras, Sí. o sea, que va contenido dentro de un párrafo, el punto va al final, después de la citación, o la coma va al final después de la citación, porque ahí tú podrías seguir escribiendo. Si la Ah, cita es mayor a 40 palabras, el punto, el signo de puntuación debe ir antes de la citación. Y ya, si la cita es mayor de 40 palabras, recuerda que tiene que ir en un párrafo aparte, con con, sangría. con una sangría, con un interlineado menor y con una fuente menor. Ya, ya, perfecto. Ah, bueno. Ese es como todo el ejercicio.
Ah, bueno. ¿Tú quieres que yo Ya, te mande esta grabación de pronto si se la quieres mandar a los, o se la mando a los compañeros de la maestría? mándasela a ellos, no hay problema. Si Sí. se la quieres de una vez compartir a ellos, tú que tienes todos sus números de contacto y sus correos, entonces pues de pronto les va a ser útil. Listo. Entonces, si me autorizas, yo la subo a YouTube en privado y después se la comparto a ellos el enlace para que ellos la vean desde ahí. Ningún problema. Sí. Ah, bueno, listo. Sí, Dale. señor, no hay ningún problema. Por mí no hay ningún problema. Y Ah, ya cualquier duda que tú tengas, me pones un mensaje de WhatsApp, porque esta semana pues vamos a estar de vacaciones, pero igual si ustedes me necesitan, pues yo les saco el tiempo. bueno, listo, Minerva. Entonces, Muchísimas cualquier gracias. cosa que necesiten, me pones un mensaje de WhatsApp, yo te contesto lo más rápido posible. Listo, te hago una pregunta. En cambio, en caso tal de que uno modifique un documento allá en la situación, en la citación, tiene que venir Ujú. acá a darle a refrescar. Exacto, sí, señor. Ese es el ejercicio. Ah, Siempre que tú modifiques algo en Mendeley, tienes que sincronizarlo. Y siempre que tú modifiques algo en Mendeley y ya lo estés trabajando en el documento de Word, tienes que ir al documento de Word y darle refrescar. Y él te va a listo. actualizar todo. Listo. Y en caso tal de que yo encuentre acá un documento en la biblioteca, eh, Lo que haces es importarlo. biblioteca UNAL, entonces, a ver, ¿cuál? No sé, empleability. Ese empleability es con doble T, ¿cierto? No, creo que es con T simple. Sí, Con un- listo. Lo que tienes que hacer es ser muy paciente. Yo creo que es más fácil si lo buscas por Google. O sea, Listo. el programa es pesado. Entonces, cuando estés trabajando solo tu tesis, lo mejor es que solo tengas abierto el archivo de tu tesis y el archivo de Mendeley y que constantemente no se te vaya de pronto a bloquear el equipo y hace algo maravilloso. Listo. Listo. Entonces, digamos que, por ejemplo, es este texto completo. Exacto. Ahora deja que abra y cuando cargue, le dices ahí en la opción de importar en el importador web. Ah, preciso, escogí algo que no tenía texto. Listo, maravilloso. De Eh, pronto ese que dice espacio, la intermediación política, laboral con la participación. ese, Listo. ese se ve mejor. Sí, ese se ve como si tuviera. Nada, ese es el mismo. No, no es el mismo. No. Bueno, No quiso funcionar. El de seguro. las políticas, miremos el de las políticas, a ver qué Listo. pasa con el de las políticas. Listo. Ahora sí, entonces ve al Mendeley, Acá. sí, Sí. y le dices empezar. Ahí te pide datos de usuario nuevamente. Abajo. Listo. Profe, regáleme 2 segundos que ya casi termino yo termino con él y llevo a la hija al Colombo y vuelvo. ¿Sí? Listo. Listo, entonces míralo, ahí está, lo seleccionas Es y este Mendeley. artículo, ¿cierto? Exacto. Adherir a Mendeley. Ujú. Y ese me lo coloca, este es ir a Mendeley, ¿cierto? Exacto, entonces Y tú si lo lo miro puedes acá, ver. las políticas de inserción, entonces me lo coloco en todos. Exacto. Y puede que esté con el título o puede que te lo haya guardado sin título. Eh, tere, tere, Dale ah, sincronizar.
Ah, ya, porque es posible que no lo no haya. lo haya. Ah, míralo acá, no título. Ujú. Entonces lo que haces ahí, digamos que te cargó sin título, le das doble clic y le modificas los metadatos. Listo. Y acá en este, ¿qué le doy acá? ¿A buscar o...? Puedes intentar con buscar. A veces cuando uno le da a buscar, él le busca correctos. Y si definitivamente no, entonces dile que los detalles son correctos para poderlo Ah, agregar, no. Sí, es que mira modificar que manual. tiene unos titulitos. Entonces, Ujú. detalles are correct. Listo. Y acá, en estos dos puntos en títulos sí los dejo. Sí, señor. Entonces, por ejemplo, sería... Recuerda que ningún título puede ir en mayúscula sostenida. O sea, en ese caso te toca escribirlo manual. Ah, ya. Título Ningún puede ir en título. mayúscula. ¿Y la primera letra sí va en mayúscula o tampoco? La primera sí, pero las demás no. Listo. Entonces, las políticas de inserción, dos puntos, laboratorio de ensayo en lo social en una nueva regulación. Los autores, igual, entonces ahí paso, igual los autores. Ay, ¿qué pasó? Ah, no, fue otra página. Dale cerrar ahí, puedes cerrar la ventana. Eso. Listo, Pasa entonces, a los autores, entonces acuérdate que es Redondo, Toronjo, coma, Dolores. redondo, Toronjo, coma, Dolores. toronjo. Sí, Los sí tienes apellidos sí van los que... primeros en mayúscula. Sí, señor. Toronjo, coma, Dolores. Dolores, enter. Ah, ya. ¿Ya? Solo tienes ese. El journal es eh, Portul, por- por- Portularia, Portularia. Portularia Portularia. 4. El journal es Portularia 4. Eso va en minúscula también. Preferiblemente. Podrías mirar, verificar en la web. Si en la web aparece con mayúscula sostenida, dejas mayúscula sostenida, como en Sí, el caso de Known. Known es con mayúscula sostenida, entonces lo mantenemos mayúscula sostenida. Pero si en la web aparece que no es sino con la mayúscula inicial, manejas solo mayúscula inicial. listo. Este A que todo dice depende. volumen no tiene. Issue tampoco. Y páginas, entonces, ¿cuál sería? 115, 115, 122. 115 guión. Sí, señor, 122. Listo. Y Universidad de Huelva. No, pero no te pide universidad, No, porque es un artículo. ya. Y DOI no lo tengo. Es más, ¿Puedo traer el DOI de arriba, del que saqué, de donde saqué el artículo, o no es necesario? exacto. Si lo tienes en la página web, lo puedes importar y si no, Acá. dejas Ah, el no. ISB. Ah, no lo tiene. No, ese no tiene DOI. Normalmente el programa instantáneamente lo reconoce por DOI. Listo. Y puedo dejar el ISBN, que ese sí está acá visible. Exacto, sí, señor. Listo. Y entonces ahí simplemente ya le doy sincronizar. Puedo cerrar este. Y de acá lo puedo pasar a la carpeta que quiera. Exacto, lo puedes arrastrar a la carpeta que tú quieras. Listo. Digamos que esa era raíz. Entonces ya cuando entro a raíz, otra vez tengo que sincronizar, ¿cierto? Espérate, dame un segundito. ¿Sí? Dale, tranquilo. Ah, sí, yo pensé que si nos íbamos a ir ya. Ay, Pili, muchas gracias. Gracias. Y ya ahí en raíz sincronizo Gracias, y Pili. ahí otra vez vuelve a aparecer el documento. Sí, señor. Y eso Qué lo... pena contigo que mi hija estaba urgida que la llevara al Colombo, pero ya la llevara. Sí. Ah, bueno, no, Ahora dale. sí. No, Entonces, dale que entonces ya con esa parte, porque creo que el profesor también te está esperando. creo Entonces, que sí. sí. No, dale, no, ahí te agradezco entonces muchísimo. Cualquier Bueno, duda igual,
vuelvo y te consulto y le paso entonces este videito a los compañeros para que ellos también vayan teniendo eso presente para hacer bien el proceso. Listo, me parece. Listo, Minero. Te agradezco pues muchísimo. Cuídate Muchas mucho. Que gracias. tengas una feliz tarde. Que Igualmente. estés bien. Un buen Vale, chao, chao. semana y buenas vacaciones. Que estés bien. Muchas gracias, chao.